Bienvenidos a esta sesión del curso de lectura y redacción de la Facultad de Arquitectura. En esta ocasión trataremos el tema sobre el uso de las minúsculas en la redacción. Sabemos que este es un problema que no solamente tiene que referirse al uso de las minúsculas, sino también que implica al uso de las mayúsculas. Hoy revisaremos todos los casos donde es necesario usar palabras con minúscula de acuerdo a las normas que rigen la ortografía y que se encuentran en los casos, en los 8 casos que tenemos en este momento en la pantalla. Vamos a ir tocando cada uno de estos casos y antes de comenzar podríamos lanzar una aseveración en cuanto a que todas las palabras deberían escribirse con minúsculas, excepto aquellas que son nombres propios. En muchas ocasiones tendemos a escribir con minúscula palabras que deberían ir como un nombre propio o viceversa. De modo que vamos a comenzar con los 8 casos en los que es necesario utilizar palabras minúsculas. El primero de ellos es en el caso de los gentilicios. Aquellas palabras que designan a un grupo determinado bajo una corriente o bajo características geográficas que los convocan al uso de esta pertenencia geográfica, de alguna creencia o de algún tipo de pensamiento, son los gentilicios y estos deben ir siempre con minúsculas. Algunos ejemplos de los gentilicios son, el caso podría ser de los hebreos, lo mismo podríamos decir de los franceses, de los mexicanos, de los norteamericanos, de los alemanes. Todos estos gentilicios van con minúscula. La gente nacida en Moscú se reconoce como moscovita y podemos referirnos a ellas, a estas personas en minúsculas. La región donde se encontraba la demarcación del Imperio Purépecha también va con minúsculas. Si tenemos una corriente en específico del pensamiento, como el caso de los marxistas, es otro ejemplo de un gentilicio. Si alguien obedece el pensamiento de Zapata y se siente parte de esta corriente, vamos a llamarle entonces zapatistas. Hace rato mencionaba el gentilicio de Alemania, que serían los alemanes, o pensemos en una cultura de la antigüedad como los fenicios. De modo que los gentilicios siempre van escritos con minúscula. La segunda norma en relación a las minúsculas es el de cargos, nombramientos, tratamientos y otros del género. Entonces, una palabra como doctor, pues tiene que ir con minúscula. Podría darse el caso, por ejemplo, que en un encabezado de un documento tengamos que referirnos a una persona. En ese sentido tendríamos una abreviación y se escribiría con mayúscula y abreviado porque sería el inicio del escrito del documento. Por ejemplo, doctor Juan Solórzano. Juan es un nombre propio, entonces va con mayúscula. Doctor también sería una palabra que deberíamos escribir con mayúscula, aun cuando sea una abreviación, porque es parte del inicio de un documento. Pero en el resto de los casos, lo recomendable es no usar abreviaturas y escribirlo con minúscula. Lo ocurriría en cualquier otro título, por ejemplo, maestro, licenciado,
y el doctor mismo, pues todos van con minúscula. No hay ninguna regla que nos indique lo contrario. El presidente es un nombramiento que se le otorga a alguien. Lo mismo podría ser gobernador o algún cargo dentro de el ejército, por ejemplo, ¿no? General, o referirnos a el puesto que tiene alguna persona en una institución, por ejemplo, el rector, o en una institución religiosa como el Papa o el Rey, son palabras que deben ser escritas con minúscula. La regla número 2 nos dice que los cargos, los tratamientos, los nombramientos, los títulos universitarios van con minúscula. Llamarle a alguien señor es recomendable escribir completa la palabra, pero si lo hacemos al inicio de un oficio, de un documento, bueno, pues entonces iría abreviado y con mayúscula la primera, la SR, la S iría con mayúscula, debido a que es pues un tratamiento que se le da a una persona. Señor, como igualmente don, no se escribe con mayúscula, ¿verdad? Lo podemos observar ahí. Necesitamos obedecer otras reglas en caso de que aparezca en otra regla, por ejemplo, al inicio del discurso. En ese caso se justifica porque siempre que comenzamos un escrito o después de punto y aparte o punto y seguido, pues iría con mayúscula. Pero si no es así, si no se acatan esas reglas, y hay que incluir la palabra señor, don, presidente, doctor, y todas las que hemos mencionado hasta este momento, pues van con minúscula. Cuando hablábamos de el título de doctor, bueno, lo mismo sucede con licenciado o algún otro cargo político como gobernador. Veamos algunos casos, especialmente en aquellos en los que somos sensibles y pensamos que vamos a otorgarle mayor dignidad a alguna persona por escribirlo con mayúscula, pero esto no es así. Esto se trata sobre todo de un error ortográfico, contravenir las reglas. Aquí hay algunos ejemplos. Digamos, el Papa pidió perdón por los crímenes de los pederastas. Aquí nos estamos refiriendo al Papa, pero podríamos utilizar alguna otra, algún otro complemento predicado. Por ejemplo, el Papa visitó varios países del sur de África. En ambos casos o en cualquier otro caso, deberíamos escribir Papa con minúscula. Tenemos aquí otro caso, dice, pasó el doctor Raúl y dejó un anuncio en el pizarrón. Bueno, en este caso, doctor no va al inicio del documento, entonces, si nos queremos referir a alguien a partir de su nivel académico, su alcance académico, pues hay que hacerlo con minúscula. El general fue detenido en la aduana antes de documentar sus maletas. Este es otro ejemplo de esa aplicación. El presidente anunció los cambios necesarios en términos de soberanía energética. Y finalmente, dice Juanita, no pretende invitar a don Pedro. Veamos este último caso, que existe la mala costumbre de escribir don con mayúscula, pero aquí tal como nos aconseja la norma, pues lo hacemos con minúscula. Los accidentes geográficos deben escribirse también con minúscula. Si yo hablo, por ejemplo, de un archipiélago, si hablo de un fiordo, si hablo de un lago y demás. Veamos aquí algunos otros ejemplos. Lago va con minúscula. Si yo quiero decir lago de Pátzcuaro, bueno, Pátzcuaro ya es un nombre propio, por eso Pátzcuaro iría con mayúscula, pero no las dos palabras, lago y Pátzcuaro, solamente lago de Pátzcuaro, en donde la mayúscula la tiene el nombre propio, Pátzcuaro, ¿verdad?
Lo mismo pasa, digamos, con otro accidente geográfico que es el del continente. Continente va con minúscula. Mencionaba hace un momento, tenemos el caso de archipiélago, que también va con minúscula, o pensemos península de Yucatán o península de Baja California. En ambos casos, Yucatán es un nombre propio y Baja California también. Entonces, esos irían con mayúscula, pero península no. La palabra río, los nombres de los ríos de Morelia son el Río Grande y el Río Chiquito. Bueno, si son sus nombres, esos sí van con mayúscula. Río Grande, Río Chiquito, y ambos deben, por tanto, ser escritos con minúscula. La palabra río, excepto el nombre propio. Fiordos o, por último ejemplo, tenemos aquí cataratas. Tenemos aquí algunos ejemplos donde aplicamos los nombres de los accidentes geográficos que recién acabamos de mencionar. Podríamos decir lago Ontario, por ejemplo, y como Ontario es el nombre propio, es el que va con mayúscula. Continente americano, americano, acabamos de ver, es un gentilicio, de modo que también va con minúscula. Podemos hablar particularmente del archipiélago filipino y sucede en el mismo caso que el anterior. Filipino es un gentilicio y va con minúscula, lo mismo que archipiélago. En este caso tenemos la península de Yucatán y solamente Yucatán es nombre propio, de manera que va con mayúscula el nombre propio. Aquí Amazonas sí es el nombre de un río en este caso, por lo tanto debería ir con mayúscula. Esta es un pequeño error que se me escapó, pero entonces ahí iría con mayúscula. El siguiente caso no es, dice fiordos noruegos. Bueno, noruego es el gentilicio de Noruega. Noruega es el nombre de un país, de modo que iría con mayúscula, pero los fiordos noruegos no se refieren a ningún nombre en particular. Finalmente tendríamos aquí el término cataratas de Iguazú. Iguazú sí es un nombre propio, pero cataratas no. Apliquemos algunos de estos referentes en oraciones completas, con un sentido completo, y veamos, ¿no? Dice, no hay montañas próximas al lago Ontario. Todo está con minúsculas, excepto el nombre propio en el caso de Ontario. Veamos cuando aplicamos continente. Dice, los ejemplares del lobo marino son del continente americano. Ninguno de los asistentes conocía el archipiélago filipino. Viajaremos a la península de Yucatán. En este caso dice el recorrido incluía también el río Amazonas, que bueno, yo vuelvo a incurrir aquí en este error, pero Amazonas debería ir con mayúscula. Y finalmente dice, es imprescindible un viaje a los fiordos noruegos. Este es el tercer uso. Entonces, los accidentes geográficos van con minúscula, como es el caso de lago, continente, archipiélago, península, río, fiordos y el que ustedes pudieran necesitar en algún momento de sus redacciones. Veamos el otro caso de las palabras que van con minúscula y que a veces confundimos. Los puntos cardinales van con minúscula. Los días de la semana, los meses del año y las estaciones también van con minúscula. Incurrimos en este error en algunas ocasiones cuando estudiamos otro idioma, por ejemplo en alemán o en inglés, pues van con mayúscula porque se consideran nombres propios, pero en español no es así. De modo que los puntos cardinales, como podría ser el término occidente o también la palabra norte o sur, oeste, todos estos van con minúscula. Las estaciones del año, del mismo modo, se escriben con minúscula. Verano, invierno, primavera, otoño, van con minúscula. Los días de la semana no son nombres propios. En español se consideran como un sustantivo común, de modo que martes, lunes, jueves, sábado, domingo van con minúscula. Y igualmente ocurre con
los nombres de los meses. Todos van con minúscula. Aquí en el ejemplo tenemos solamente el caso de diciembre, pero puede entenderse que para el resto de los nombres de los meses hay que hacerlo en minúscula. Veamos algunos ejemplos. Dice aquí, los martes descanso, pero tanto el domingo como el lunes son muy pesados y tediosos debido a toda la actividad que se acumula durante la semana. Si utilizamos las estaciones del año en esta siguiente frase, dice, los días del verano son cálidos y brillantes, a diferencia de los del invierno, que me parecen tristes y melancólicos. ¿Qué tal en este caso, donde utilizamos meses del año? Dice, los meses de diciembre y enero son parte de mi época favorita, quizá por los regalos, la convivencia con los amigos y los familiares, las fiestas y la comida. En el siguiente ejemplo, estamos utilizando los puntos cardinales. Habrá lluvias torrenciales en el occidente de Michoacán, así como en el sur de Colima y en el este de Jalisco. Otra de las normas es la norma número 5 y nos dice que los nombres de las ciencias y los derivados van con minúscula. Igualmente los idiomas o el arte. Cuando mencionamos pintura, pues pintura va con minúscula. Literatura igualmente. Bueno, si yo hablo inglés o si hablo del francés o si hablo del noruego o del sueco, del catalán, del purépecha, todos estos términos van con minúsculas. Las ciencias, por ejemplo, si yo hablo del derecho, digo, a mí me gusta estudiar derecho, la arquitectura es una disciplina que provee herramientas de tal y tal tipo, bueno, pues arquitectura va con minúscula. Sin embargo, tengamos en cuenta que si estos sustantivos que acabo yo de mencionar, como pintura, inglés, francés, ingeniería, derecho y alguna otra disciplina o ciencia, son parte del nombre de una materia, por ejemplo, que está incorporada en un mapa curricular, pues entonces deja de ser un sustantivo y pasa a ser un nombre. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a asistir a la materia de derecho procesal o voy a asistir a la materia de composición. En ese sentido, deja de ser un sustantivo común porque el nombre de la materia es composición. Cuando yo me refiero a ellas en términos generales, es un sustantivo común y va con minúscula. Cuando se convierte en el nombre de una materia, de un mapa curricular, pues entonces ya tiene el valor de un nombre. Veamos algunos casos. Tengo aquí odontología. Por más que esa fuera mi materia, por más que esa fuera mi disciplina profesional y que yo la quiera mucho, pues no debe escribirse con mayúscula, sino como corresponde. Dice la regla que estamos observando, los nombres de las ciencias y sus derivados deben escribirse con minúscula, como el resto de los ejemplos. El segundo sería, por ejemplo, música, que es un arte. Inglés, que corresponde a un idioma. Tenemos aquí otra disciplina, psicología, el caso que nos ocupa aquí en la facultad, que es la arquitectura, o otro idioma, o también un gentilicio que es el francés. Veamos algunos de estos casos, pues aplicados propiamente en oraciones con sentido completo. Dice, por ejemplo, esta primera, prefiero la clase de derecho a una sobre historia. Ambas disciplinas van como corresponde con minúscula. La otra, la siguiente sentencia completa, oración, dice, Rachid es árabe, pero está contratado para enseñar informática. Vean, en un caso tengo un gentilicio árabe, aunque también así se puede llamar un idioma, y tengo aquí el nombre de un cierto conocimiento, ¿verdad? De una materia que sería la informática. Veamos otro caso. El texto aborda el problema de las relaciones humanas desde la filosofía y no desde la sociología. Tenemos dos ciencias o dos saberes, dos disciplinas que van con minúscula, como nos indica la norma número 5.
Finalmente, este ejemplo dice, explicó que el abrigo es francés, la bolsa italiana y el sombrero alemán. Aquí entonces hemos aludido a algunas de las situaciones donde debemos escribir con minúscula. Pasemos a la última de las reglas de la escritura con minúsculas. Dice aquí, los nombres de las partes en que se divide una obra también va con minúsculas. Cuando hablamos de una obra nos estamos refiriendo, por ejemplo, al volumen. Una obra puede tener varios volúmenes y estos se escriben con minúscula cuando nos estamos refiriendo a ellos, o puede haber varios tomos. En un tomo pueden encontrarse algunos volúmenes. Una obra puede tener capítulos y van con minúscula. Puede estar compuesta de capítulos o de artículos, ¿no? Y los artículos pueden tener fracciones y en general esto puede denominarse como título. En todas estas situaciones necesitamos escribir con minúscula. Veamos algunos ejemplos. Dice aquí, la obra que tiene usted en sus manos es el tercer volumen de la serie. La fracción cuarta es la que se refiere al asunto de nuestro interés. La tercera oración afirma lo siguiente. Dice, hoy mismo concluyo el artículo que escribí para este volumen. En el penúltimo ejemplo dice, la información requerida está en el último tomo de la colección. Finalmente dice aquí, el capítulo de la tortuga Casiopea es sorprendente e inesperado. Como pueden observar, hemos estado articulando en estas diferentes oraciones la norma número 6 y en ellas pues vemos que las partes que la componen van con minúscula. Pasemos a la siguiente norma que nos indica que algunas palabras que se tiende a escribir con mayúscula no deben hacerse. Vamos a ver algunos términos. Por ejemplo, el término nación va con minúscula. Yo puedo decir la nación mexicana, o si me refiero por nación a una serie de culturas, puedo decir la nación purépecha, ¿no? Es diferente la nación del Estado. En ese sentido, nación puede relacionarse más cercanamente con la cultura. La nación purépecha, la nación otomí, la nación rarámuri, que se comprenden dentro del estado político del Estado mexicano. Otro término que en algunas ocasiones se escribe con mayúscula incorrectamente es el término historia. Lo mismo sucede con humanidad. Y todas estas expresiones y términos deben ir en minúscula. Lo mismo sucede con gobierno. Si yo digo el gobierno de Michoacán, o si yo digo el gobierno de Guanajuato, o el gobierno del estado de Missouri, por mencionar algún otro ejemplo, todas estas posibilidades deben ir con minúscula. Si yo digo el gobierno de Michoacán, pues obviamente Michoacán sí es un nombre propio, pero gobierno no, es un sustantivo. La palabra siglo también va con minúscula y otro término que se refiere a una región puede ser la península ibérica, porque no es un nombre propio, sino es una referencia. Veamos ahora algunos casos donde nosotros redactaremos oraciones donde intervengan las palabras que normalmente tienden a escribirse por un error en mayúscula y que sin embargo deben ser escritas en minúscula. El primer ejemplo dice, no hay nación que no invoque a sus héroes y soslaye a sus traidores.
Vean, naciones con minúscula. Segundo caso, nuestra historia se encuentra en un importante periodo de lucha contra la corrupción. El tercer caso dice: la violencia de nuestro tiempo es muestra de la decadencia de la humanidad. Ahora veamos algunos otros términos. Dice la siguiente oración: las lenguas de la península ibérica son el español, catalán, vasco, gallego, valenciano y portugués. La siguiente oración dice: tenemos un gobierno atento a los reclamos de la ciudadanía. Finalmente, en relación con la palabra papa y siglo que hemos mencionado anteriormente, en esta oración dice: Inocencio III fue papa en el siglo XIII. Y estas palabras, pues aquí nos dan cuenta de que deben ser escritas con minúscula y no hay ninguna razón que justifique el que sean escritas en mayúscula. Veamos el siguiente caso de palabras que deben ir escritas con minúscula. Dice: los nombres de las doctrinas y sus seguidores. En algunas ocasiones tenemos también la tendencia de que cuando nos referimos a alguna doctrina, digamos al positivismo, por mencionar algo, podríamos mencionar otro tipo de doctrinas, que tenderíamos a escribirla con mayúscula, pero no se trata de un nombre propio, sino se trata de un referente, en muchas ocasiones similar al gentilicio. Y si ustedes recuerdan, la primera norma nos dice que los gentilicios deben ser escritos en minúscula. Lo mismo pasa con las personas que se agrupan en torno a un pensamiento o a una doctrina del pensamiento. Y aquí algunos casos. Por ejemplo, marxismo. Podría ser el nombre de la doctrina, y alguien que sigue la doctrina, pues sería un marxista. En ambos casos va con minúscula. Los positivistas son aquellos que siguen un tipo de pensamiento que se conoce como el positivismo. En términos políticos podríamos decir que los zapatistas tienen preceptos del zapatismo, y ya sea en uno o en otro caso, en el caso de la doctrina o en el caso del gentilicio, pues va con minúscula. Hay otra corriente de pensamiento que se conoce como el existencialismo, y quien sigue el existencialismo es un existencialista, y ambos casos, como en los anteriores, pues va con minúscula. Las corrientes de pensamiento o de los preceptos propios del Renacimiento que lo siguen son renacentistas, o es una doctrina renacentista y va con minúscula. El nombre del periodo sí va con mayúscula. Si yo digo el Renacimiento, tiene lugar a partir de tal y tal fecha, entonces ahí estoy dándole un nombre a un periodo histórico. Por lo tanto, ahí sí va con mayúscula. Pero en este caso, cuando hago referencia a la doctrina y a los seguidores, en este caso renacentista, pues va con minúscula. Y lo mismo este otro ejemplo, ¿no? Un villista es un seguidor de una cierta doctrina. Veamos, aplicado en algunas oraciones de sentido completo, algunos de estos términos. Dice: don Melquiades García fue un villista congruente con los postulados del ejercicio político. Otro caso sería: la huella positivista en la educación mexicana sigue influyendo el cuerpo general del sistema de aprendizaje en sus modelos y sus contenidos. Ustedes pueden observar que ahí hay dos comas donde aparece una cláusula incidental, como ya lo hemos visto en otra sesión anterior. Tenemos aquí la última oración de esta primera lámina, y dice: el marxismo real se caracteriza por su totalitarismo y por una interpretación dogmática, doctrinaria y hermética.
Aquí entonces es una corriente o es una doctrina de pensamiento que también va con minúscula, como lo habíamos dicho en la lámina anterior. Veamos un par de ejemplos más. No obstante las posibles repercusiones, el abuelo de Rómulo nunca negó ser un cristero aguerrido, ¿no? Los cristeros, pues, eran los seguidores de este periodo histórico, pero al ser seguidores, pues va con minúscula. Finalmente veamos otro de los términos que habíamos nosotros enlistado anteriormente. Dice, la reinvención zapatista actúa sobre el sesgo de asimilación forzada. El zapatismo busca el reconocimiento de la pluralidad cultural y sus consecuencias. Veamos un par de ejemplos más. Dice, Emmanuel Levinas es el más sincero existencialista francés. Novedoso, apasionado, genuino, riguroso. Bueno, sabemos entonces que este pensador es un existencialista y que al ser seguidor de una corriente, pues necesitamos escribir eso en minúscula. Por último, dice aquí, el modelo estético renacentista centra sus fuentes de inspiración en el hombre y relega el papel de Dios. Dios, siendo un nombre propio, va con mayúscula, ¿no? Bien, pues hemos tratado de este modo las normas que corresponden al uso de las minúsculas en la redacción. Esperemos que haya sido de utilidad esta sesión. Hasta un futuro encuentro.